Es un gozo para mí presentar esta clase, esta cátedra. Sin embargo, tenemos algunas limitaciones dado que no soy un profesor ni un maestro, no tengo un aula de clases. Sin embargo, vamos a lograr perseguir nuestros objetivos a través de la clase que vamos a estudiar en este momento. Como objetivo general, necesitamos nosotros identificar el contraste entre la teoría de la evolución con la teoría de la creación. Obviamente, para ello es importante que el alumno conozca la teoría de la evolución, todo lo que tiene que ver con el darwinismo, el eslabón perdido y los orígenes de las especies, la teoría del Big Bang, que todos ellos muestran relativamente algunos argumentos que contradicen la siguiente teoría, la cual es la teoría del creacionismo. En ella, la teoría del creacionismo también se exponen evidencias sustancialmente bíblicas acerca de los orígenes de la humanidad. Existen muchas evidencias bíblicas y por supuesto lo que es la prueba del carbón, y para ello es importante que el estudiante pueda responder todas las preguntas y también confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Por supuesto, este mismo libro nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos presenta a Dios como el creador de todas las cosas, el originador de todas las cosas. Todas las cosas existen por la intervención creadora de ese Dios como creador nuestro. Veamos a continuación algunas cosas muy importantes o elementales. En primer lugar, mi propósito a través de esta clase es poder demostrar la teoría de la creación con el sustento bíblico, es decir, con todas las evidencias bíblicas. Entre nuestra filosofía, nosotros sabemos y creemos que Dios es el creador de todas las cosas y que Él reveló las sagradas escrituras y a través de ella está el relato auténtico de las actividades creadoras de nuestro Dios. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente. Además, Él reposó en el séptimo día de esa primera semana de toda la creación que hizo. De ese modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la terminación de su obra creadora. Así, el primer hombre y la primera mujer, a su imagen y a semejanza de Dios, los creó como corona de la creación y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, dijo Dios que todo esto era bueno en gran manera, y así de esta manera proclamó su gloria y proclamó que todo lo que había hecho era perfecto. Así que el relato bíblico que aparece precisamente en el Génesis capítulo 1 es sencillo. Ante el mandato creativo de Dios, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, aparecieron en forma instantánea. En solamente 6 días, la tierra fue transformada de lo desordenado y vacío en que se encontraba hasta llegar a ser un verdadero planeta rebosante de criaturas y plantas completamente desarrolladas. Nuestro mundo estaba adornado de colores claros, puros y brillantes, y de encantadoras formas y fragancias combinadas con un gusto exquisito. Todo mostraba exactitud en sus detalles y funciones. Es importante que reconozcamos y veamos que luego este Dios creador reposó deteniéndose para celebrar su obra y gozar de ella para siempre. La belleza y majestad de estos 6 días sería recordada debido a que Él se detuvo. Así que dedicaremos una rápida mirada al comienzo de todo. La Biblia menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba envuelta en agua y en oscuridad. Podemos observar que en el primer día Dios separó la luz de la claridad.
la luz de la oscuridad, llamando a la parte luminosa día, y a la oscuridad le llamó noche. En el segundo día, Dios separó las aguas, haciendo división entre la atmósfera y el agua que estaban sobre la superficie de la tierra, produciendo así condiciones apropiadas para la vida. El tercer día, Dios juntó las aguas en un lugar, estableciendo así la tierra seca y el mar. Luego Dios vistió de verdor las costas y las colinas y los valles desnudos. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, tal como lo demuestra Génesis, capítulo 1, versículo 12. El cuarto día, Dios estableció el sol, la luna, las estrellas, para que sirvieran de señales para las estaciones, para los días y años. El sol debía gobernar durante el día y la luna durante la noche. Eso lo vemos en el Génesis capítulo 1, versículos 14 al 16. Y Dios creó las aves y los peces en el quinto día. Los creó según su especie. Génesis 1:21, lo cual indica que sus criaturas habían de reproducirse en forma consecuente según sus propias especies. El sexto día, Dios hizo las formas superiores de la vida animal. Dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Versículo 24. Luego, en el acto cumbre de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó Dios. Génesis 1:27. En el versículo 31 concluye diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La palabra creadora de Dios. ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Nosotros sabemos en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová, escribió el salmista, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios creó todas las cosas por su palabra. ¿Cómo actúa esta palabra creadora? La palabra creadora y la materia preexistente. Veamos las palabras del Génesis. Y dijo Dios, introducen el mandato dinámico divino responsable de los acontecimientos majestuosos que ocurrieron en los 6 días de la creación. Todos estos los podemos comprobar en el capítulo 1 y los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20 y 24. Cada orden venía cargada con la energía creadora que transformó este planeta, desordenado y vacío, en un paraíso, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Salmo 33:9 menciona, así que en Hebreos 11:3, en verdad, nosotros entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Esta palabra creadora no dependía de la materia preexistente, es decir, la palabra diríamos ex nihilo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ocasionalmente Dios utilizó la materia preexistente. Por ejemplo, Adán, también Eva, y las bestias fueron formados de la tierra Eva fue hecha a partir de una costilla del hombre, y en última instancia, Dios creó también la materia. Así que por lo tanto, la materia procede de Dios, todo procede de Él. Acerca del relato de la creación, podemos ver que se han hecho muchas preguntas acerca del relato de la creación que aparece en Génesis. Nosotros podemos también preguntar, ¿se contradicen las dos narraciones de la creación que aparecen en el libro del Génesis? O sea, en el primer libro de la Biblia, ¿o son consecuentes? ¿Son literales los días de la creación o representan largos periodos como proponen algunas personas?
¿Fueron creados los cielos, el sol, la luna y las estrellas tan solo en 6.000 años atrás? Sobre el relato de la creación digamos lo siguiente. Los dos informes de la creación que aparecen en la Biblia, uno en Génesis capítulo 1 versículo del 1 hasta el capítulo 2 y versículo 3, y el otro en Génesis capítulo 2 versículo 4 hasta el versículo 25, armonizan totalmente entre sí. Es importante que veamos lo siguiente. La primera narración relata en orden cronológico la creación de todas las cosas. La segunda comienza con la palabra, estos son los orígenes, es decir, una expresión equivalente a otras que en Génesis introduce la historia de una familia, por ejemplo, Génesis capítulo 5 y el versículo 1, capítulo 6, versículo 9 y el capítulo 10, versículo 1. Esta narración describe el lugar que ocupó el hombre en la creación. No es estrictamente cronológica, pero revela que todo sirvió para preparar el ambiente para el hombre. Provee más detalles de la primera acerca de la creación de Adán y Eva y del ambiente que Dios proveyó en el jardín del Edén. Además, nos informa acerca de la naturaleza, de la humanidad y del gobierno divino. La única manera como estos dos relatos de la creación armonizan con el resto de las escrituras es si se los acepta como literales e históricos. Sobre los días de la creación, podemos decir lo siguiente. Los días de la creación bíblica significan periodos literales de 24 horas. La expresión fue la tarde y la mañana del capítulo 1, que frecuentemente se dan en los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31, típica en la forma en que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento medía el tiempo, especifica días individuales que comienzan al atardecer, es decir, a la puesta del sol, según lo relata Levítico 23:32 y Deuteronomio 16:6. No hay justificación para decir que esta expresión significaba un día literal en Levítico, por ejemplo, y miles de millones de años en el Génesis. Yo quiero decirlo, la palabra hebrea que se traduce como día en Génesis capítulo 1 es Yom. Cuando la palabra Yom va acompañada de un número definido, siempre significa un día literal de 24 horas. Por ejemplo, Génesis 7:11 y Éxodo 16, versículo 1. Esto constituye una indicación más de que el relato de la creación habla de días literales de 24 horas. Los 10 mandamientos ofrecen otra evidencia de que el relato de la creación del Génesis involucra días literales. En el cuarto mandamiento dice Dios, acuérdate del séptimo día que es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas de tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Observamos esta expresión que aparece en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 11. En forma sucinta, Dios repite la historia de la creación. Cada día, es decir, Yom, estuvo lleno de actividad creativa y luego el sábado constituyó el punto culminante de la semana de la creación. El día sábado de 24 horas, por lo tanto, conmemora una semana literal de la creación. El cuarto mandamiento no tendría ningún significado si cada día representara largas épocas o periodos. Los que citan 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 8, cuando dice, para con el Señor un día es como 1000 años, procuran así probar que los días de la creación no eran
días literales de 24 horas. Pasan por alto el hecho de que el mismo versículo termina diciendo que 1000 años son como un día. Los que consideran que los días de la creación representan miles de años o enormes periodos indefinidos de millones o aún miles de millones de años, niegan la validez de la palabra de Dios tal como la serpiente tentó a Eva a que lo hiciera de esa manera. ¿Qué son los cielos? Algunas personas se sienten muy confundidas y con cierta razón por los versículos que dicen que Dios creó los cielos y la tierra y que hizo el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día de la semana de la creación hace como 6000 años. ¿Fueron llamados a la existencia en ese momento todos los cuerpos celestes? La semana de la creación no incluyó el cielo en el cual Dios ha morado desde la eternidad. Los cielos de Génesis 1 y 2 probablemente se refieren a nuestro sistema solar. En verdad, este mundo, en vez de ser la primera creación de Cristo, lo más probable es que haya sido su última obra. La Biblia describe a los hijos de Dios, probablemente los Adanes de todos los mundos no caídos, reunidos con Dios en algún rincón distante del universo, según el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Hasta ese momento, las exploraciones espaciales no han descubierto ningún otro planeta habitado. Aparentemente, están situados en la vastedad del espacio más allá del alcance de nuestro sistema solar, contaminado por el pecado y en cuarentena para prevenir la infección del mal. Dios es el Dios de la creación. ¿Qué clase es de Dios el que nosotros tenemos? ¿O qué clase de Dios es nuestro creador? ¿Se interesa una persona infinita como Él en nosotros, minúsculos átomos de vida en un distante rincón de su universo? ¿Se dedicó Dios a cosas mayores y más interesantes después de haber creado el mundo? Yo creo que Dios es un Dios responsable. El relato bíblico de la creación comienza con Dios y pasa a los seres humanos. Implica que al crear los cielos y la tierra, Dios estaba preparando el ambiente perfecto para la raza humana. Los seres humanos, varón y hembra, constituyeron su gloriosa obra maestra. El relato revela que Dios es un planificador cuidadoso que se preocupa por el bienestar de su creación. Plantó un jardín para que fuese su hogar especial y les dio la responsabilidad de cultivarlo. Creó a los seres humanos con el fin de que tuviesen una relación con Él. Esta relación no debería ser forzada, antinatural. Los creó con libertad de elección y la capacidad de amarle y de servirle. ¿Quién fue el Dios creador? En el acto creador, todos los miembros de la deidad estuvieron involucrados. Génesis 1, versículos 2 y 26. El agente activo, sin embargo, era el Hijo de Dios, el Cristo preexistente. En el prólogo del relato de la creación, Moisés escribió: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al recordar estas palabras, Juan especificó el papel que le tocó desempeñar a Cristo en la creación, cuando dicen que en el libro de Juan 1, versículo del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más adelante en el mismo pasaje, Juan deja muy en claro acerca de quién está o de quién está escribiendo. En el versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.
Jesús es el Creador, el que por su palabra trajo la tierra a la existencia. Puede también comparar esto con el libro de Efesios capítulo 3 versículo 9 y Hebreos 1:2. Esto es un despliegue del amor de Dios. Cuán profundo es el amor divino. Cuando Cristo, con amoroso cuidado, se arrodilló junto a Adán, dándole forma a la mano de este primer hombre, debe haber sabido que las manos de los hombres algún día lo maltratarían y, por último, lo clavarían en la cruz. En un sentido, la creación y la cruz se unen por cuanto Cristo el Creador fue muerto desde la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Su presencia divina no lo detuvo. Bajo la luminosa nube del Calvario, Cristo sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, sabiendo que este acto creador lo privaría a él mismo de su propio aliento de vida. El amor incomprensible es la base de la creación.